Con el siguiente video se dará a conocer cómo uno de los discursos de Jorge Eliezer Gaitán se relacionan con el texto teniendo en cuenta su análisis, interpretación y característica lingüística. Recordemos, en el año de 1946 Colombia era un país de dos partidos, si bien había existido alguna fuerza política más allá del partido conservador y liberal. Estas eran minoritarias, por ende el discurso político estaba dominado por el binomio conservatismo-liberalismo. Para esa época, la frontera entre conservadores y liberales dividía no solo el campo político, sino el tejido social. Gaitán, por supuesto, a través de su discurso, rompe con esa dicotomía y posiciona a dos actores distintos en juego. Aparece así una disputa no entre conservadores y liberales, sino entre el pueblo y oligarquía. Jorge Eliezer Gaitán fue uno de los líderes políticos más influyentes y carismáticos en la historia de Colombia. Su vida y su obra estuvieron marcadas por su defensa de los derechos de las clases populares, su lucha contra la corrupción y su ambición de transformar el sistema político colombiano. Su figura es recordada por haber personificado un movimiento populista que buscaba cambiar la estructura de poder en el país. Y su trágica muerte, claro, en 1948 destacó uno de los periodos más violentos en la historia del país, conocido como la violencia. Pero recordemos un poco de la vida de Jorge Eliezer. Él nace en 1903, precisamente el 23 de enero, en Bogotá, en una familia de clase media. Estudió Derecho y continuó sus estudios en Italia, donde se doctoró en la Universidad de Roma en 1926. Su tesis titulada El socialismo y la vida nacional ya revelaba la preocupación por los problemas sociales y su inclinación por las ideas progresistas. En Francia, y en Estados Unidos, y en Italia, y en América toda, como si aquí yo no hubiera sentido en las calles. El discurso de Jorge Eliezer Gaitán se reconoce como texto por tener características lingüísticas, discursivas y estilísticas, como un vocabulario político con términos de justicia social, anarquía, corrupción, desigualdad. También un lenguaje coloquial, donde usa expresiones populares que relacionan la vida cotidiana para conectar con la audiencia. Metáforas y analogías para establecer conexiones entre ideas y conceptos. Una de ellas, el pueblo es el río que fluye hacia la justicia. Comparación del pueblo con un río que busca la justicia. Analogías. La sociedad es un edificio que se derrumba sin cimientos sólidos que requiere fundamentarse. Una estructura narrativa, una introducción con un saludo, el tema, una contextualización histórica y política, y un desarrollo donde analiza la situación actual y critica la corrupción, la injusticia, destaca la importancia del carácter y propone soluciones para enmendarlo. Un cierre donde concluye con un resumen y un llamado a la unidad y a la acción colectiva. También unas referencias históricas, como la independencia de Colombia, con una frase: los héroes de la independencia nos enseñan que el carácter es la base de la libertad. Un ritmo y cadencia para capturar la atención del público. Uso de repeticiones, la restauración del carácter, una frase que repite muchas veces para enfatizar el tema del discurso. Ironía y sarcasmo, para criticar a los opositores, la hipocresía, la corrupción política y evocar a la reflexión. Una de ellas es: la democracia no es plato de lentejas solo para la hora del convite, sino calvario de dolores para ganar una conquista por la justicia. Un sarcasmo donde dice: me gusta el hombre que aunque equivocado se muere de amor por sus ideas, aun cuando sean las menos dignas de amor. También utiliza expresiones emotivas como es hora de despertar, es hora de renovar. Son expresiones que conectan con la audiencia y refuerzan el mensaje que se quiere dar. El discurso de Jorge Eliezer Gaitán es una crítica profunda a la corrupción y a la degradación ética de la política colombiana, proponiendo una renovación moral y social. Con su enfoque populista, Gaitán conecta con el pueblo,
presentando una política centrada en el carácter como virtud esencial para el progreso del país. Su llamado a la restauración ética no solo se dirige a las élites, sino que convoca al pueblo a participar activamente en la construcción de un futuro equitativo. Este discurso encapsula el proyecto gaitanista que busca transformar Colombia mediante un proceso de regeneración moral para superar la corrupción, la violencia y la exclusión social. A pesar de su trágica muerte, el legado de Gaitán sigue siendo fundamental en la lucha por la justicia social y la ética política. El discurso por la restauración del carácter, pronunciado en 1944, mantiene su relevancia hoy en día ante problemas persistentes de corrupción y de desigualdad. Gaitán denunciaba abiertamente la decadencia moral de los líderes políticos de su tiempo, una realidad que se refleja hoy en escándalos como el de Odebrecht y la desconfianza en las instituciones. Su propuesta se vuelve urgente. Los líderes deben actuar con integridad y priorizar el bienestar común. Gaitán también aborda con firmeza la desigualdad social, un desafío crítico aún presente en Colombia. A pesar de ciertos avances económicos, la pobreza afecta gravemente las zonas rurales y sectores vulnerables. La frustración de estos grupos se ha expresado en protestas sociales como el paro del 2021. Las demandas por justicia social y redistribución de riqueza que promovía Gaitán resuenan con fuerza hoy. Otro aspecto esencial era su llamado a la participación popular. Aunque muchos colombianos muestran desinterés político actualmente, los movimientos sociales recientes evidencian una creciente exigencia de participación y transparencia. La idea de que el pueblo deba ser un actor clave en la regeneración moral se manifiesta en las movilizaciones por derechos de justicia. Sin embargo, Gaitán advertía sobre los peligros del uso de la violencia para el cambio, un mensaje relevante en una Colombia que aún enfrenta secuelas del conflicto armado. La restauración del carácter implica consolidar la paz mediante el diálogo y la inclusión. Colombia necesita líderes con principios éticos sólidos, tal como proponía Gaitán. Especialmente tras la crisis provocada por el COVID-19, la restauración del carácter sigue siendo un llamado urgente para que líderes y ciudadanos se unan en la construcción de un país más justo, equitativo y pacífico.